Buenas noches. Vamos a analizar las corrientes ambientales de las últimas décadas de la perspectiva del desarrollo, las orientaciones económicas y las posturas políticas. Primero vamos a abarcar las corrientes económicas. Para los economistas, el medio ambiente está directamente relacionado con la producción, el consumo, o sea, la capacidad de producción de la tierra en condiciones económicas y tecnológicas normales y la capacidad de consumo que tiene la población. Para Adam Smith, quien era un economista y filósofo exponente de la economía clásica, el cual estaba en contra de los monopolios comerciales, él solo creía que el bienestar traería consigo el crecimiento de la población, pero sin embargo hubo sucesos que perturbaron su supuesta paz de crecimiento capitalista. Por un lado, la Revolución Francesa, que lanzaba vientos igualitarios que podían desembocar la ruptura del orden pacífico, y por otro lado el primer censo inglés, que sin duda mostró un incremento poblacional generando aumento en la pobreza. Por otro lado, Malthus, quien tuvo una gran influencia en la economía, intenta demostrar que el crecimiento poblacional es más grave de lo que han captado los políticos, y que las medidas adaptadas de lo que es incrementar el crecimiento de la población. Él planteaba que mientras la población crecía de forma geométrica, los recursos lo hacían en un ritmo aritmético. Él planteó políticas elitistas y con lo que no estaba muy de acuerdo Marx. También en ese mismo orden las leyes de los pobres iban en contra del orden de Dios. Por otro lado, Ricardo introducía una perspectiva de orden económico. Se inclinaba por más afirmar cada etapa de desarrollo y requiere una proporción de insumos y capital de trabajo. Para Stuart Mill, el efecto de escasez y sobre la población se debía a la ley de rendimientos decrecientes, que la afirmación y el crecimiento marginal de la producción, que se añade al factor productivo, y esto con el desarrollo económico. La superpoblación es un efecto que no es una premisa del sistema capitalista. La población supernumeraria no debe ser considerada como un exceso para él, debe ser considerada como un ejército de reserva, una mano de obra y con lo cual se ayuda al manejo del mercado. Para Karl Marx, rechaza la teoría de los límites y está de acuerdo con implementar un régimen social en el que desaparezcan las leyes de mercado y que en estas se pueda orientar una satisfacción igualitaria. Con esto se lograrían desaparecer los antagonismos entre la población y los recursos. Los neoclásicos orientados por Marshall, para ellos el conflicto está solucionado porque el crecimiento económico frena la producción poblacional y adhiere también una solución de avance tecnológico. Para Gibbons, uno de los portaestándares de la teoría subjetiva es el valor y su única preocupación es el agotamiento. Bertrand Reeves es el único de los que contradice el optimismo de la época. Piensa que la utilidad es el valor del nervio central de la nueva teoría. No era más que la abstracción y la concepción vital para la biología. Gödel decía que así como la energía se medía con caballos de fuerza, el trabajo humano se podía expresar fielmente en unidades físicas. No está de acuerdo con decir que la economía no se mediese pérdidas de energía en las máquinas. Para el fin del siglo hubo muchas teorías económicas y gracias a la crisis económica desarrollada por guerras, los economistas percibían un fin de desarrollo. Para Alvin, el estado estacionario es una consecuencia a lo largo del plazo de una crisis de producción. Y para Keynes es el decir que la crisis se supera con políticas de incremento del gasto público. Para Soddy es uno de los autores principales de la economía ambiental. Él se enfrentó a dogma, el básico de la inversión. Para él, desde su punto de vista físico, las inversiones eran gastos. Para ellos el crecimiento de capital financiero no era solo un convenio de la humanidad. Él decía que la riqueza era un flujo, no un depósito, y la riqueza no solo dependía del trabajo humano, sino de la producción de la tierra. Él afirmaba que la contabilidad supone que los recursos no son agotables, y esto lo llamó economía individual. Para él, la economía no solo debía dedicarse a estudiar los precios, sino la manera de producir todos los bienes necesarios para sobrevivir. Tenemos a Robert. Revitaliza la tesis de Pauling
pero planteando que esta ya se había superado los límites de cada carga poblacional y la tecnología estaba llegando a un límite peligroso por la acumulación de desechos y contaminación, y que este límite se expresa en un hambre de los países del tercer mundo, y que si quisiera sobrevivir era necesario renunciar a los desarrollos, y los países del tercer mundo se debían renunciar a sobrepasar a los países centrales. En el siguiente capítulo revisaremos la posición de los economistas frente a los debates del medio ambiente. La formación de las perspectivas políticas. En temas políticos, el medio ambiente es visto desde diferente perspectiva y se plantean diferentes políticas para resolver los problemas ambientales con el fin de construir una sociedad diferente acorde a las exigencias del medio ambiente. Para corrientes políticas tradicionales, el ambientalismo trata de corregir los efectos negativos que acarrea el progreso del medio ambiente. Para superar una crisis no solo basta con reformas educativas ni medidas desesperadas en contra de la tecnología, se trata de construir una sociedad diferente. Solo en las 2 últimas décadas, el Estado empieza a conformar entidades administrativas para los manejos de ambiental, tales como Tennessee Bar en los Estados Unidos y Natural Conservancy en Inglaterra. En 1948 se creó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, promovida por Inglaterra y Suiza, con cooperación de la UNESCO. Como ver, estima que es indispensable superar la pobreza y la discriminación racial y la guerra. Ahora, entenderemos que cómo piensan grandes científicos sobre estos aspectos nombrados anteriormente. Veremos los límites del crecimiento. Investigaciones realizadas por un centro prestigioso de Massachusetts, el MIT, con ayuda de un muy buen original club llamado el Club de Roma, creado en 1968 por el empresario italiano Aurelio Pesci y el científico escocés Alexander King, se crea este club para generar foros y análisis de los grandes problemas de la humanidad. En este instituto había más de 100 personalidades del mundo científico, economistas y demás, que estaban interesados en reformular las bases conceptuales de la conducción humana. Apoyaban a grandes firmas, estos apoyados por grandes firmas como Volkswagen, la Fundación AIG, la Ford, el IBIT, y tenían un muy buen trato con la Unión Europea. Este club analiza ciertos problemas y en base a esto se empezó a generar unos informes que dan una posible solución. Tras la realización del diagnóstico y una propuesta de futuro inmediato de la humanidad en relación con las 5 variables, la población, el capital, los recursos naturales, la contaminación y la producción alimenticia, J. W. Forrest estaba convencido de que la sociedad moderna había llegado a un nivel de tal complejidad que era imposible de una forma intuitiva reponer sus exigencias. Él nos decía que estaba basándose en las enseñanzas de Malthus. Consideraba que uno de los caminos equivocados eran las medidas gubernamentales que favorecían a los estratos más pobres, porque este tipo de medidas lo único que hacía era incrementar aún más la pobreza. Por otro lado, el primer informe del Club de Roma fue llamado Los límites del crecimiento. En él se preveía que si el desarrollo continúa a un ritmo actual, los límites nos alcanzarán en unos 100 años. En él se informaban los crecimientos de la población, consumos, alimentación, salud, educación y demás temas. Las políticas sobre los informes no se demoraron. Y sobre estos, las polémicas. La Universidad de Sussex criticó el informe indicando que era una subestimación a la tecnología. Críticas ambientales indicaban que era una defensa de las clases de las altas sociedades. Otra crítica fue la de Samuelson, profesor igualmente de la MIT, el cual indicaba que no se tuvo en cuenta el tema del mercado y de la escasez. Posteriormente se realizaron 2 informes. El segundo informe, encomendado por el profesor Cleveland y el profesor de la Universidad de Hannover, pretendía corregir el problema de las limitaciones de los países pobres y los ricos, y se plantearon nuevas regiones con el fin de buscar un nuevo orden económico. Posteriormente se realizó uno tercero, coordinado por el economista holandés y premio Nobel Jan Tinbergen, el cual se trata de un nuevo orden económico internacional,
En este iba más al detalle y era más específico que los dos anteriores. Para lograr este atrevido objetivo, el informe planteó una serie de exigencias como la liberación del comercio, el acceso igualitario a todos los países, adelantos de la tecnología, transferencia de los recursos de los países industrializados a los países más pobres, y la autosuficiencia alimenticia de los países. También habla de la necesidad de crear una estructura internacional del manejo político, para controlar los recursos de los planetas y sus regiones. Según los autores del tercer informe, con esto se puede lograr reforzando los poderes de las Naciones Unidas. En un modelo mundial latinoamericano, fue la réplica del anterior informe y dio origen al primer informe conformado por el Club de Roma. Fue redactado en 1971 y con este modelo se pretende señalar el rumbo de la construcción de una sociedad ideal, más que analizar el escenario futuro a partir de las tendencias actuales. De ahí se dan cuenta que el problema radica en lo sociopolítico y en la desigualdad de las personas. Como diferencia se dan un diagnóstico y una reflexión política. Allí se identifican los elementos que, tanto como en el sistema capitalista y en el socialista, existen. En este caso, los países más pobres ya no pueden cooperar a los más actualizados debido a que es poco probable su avance y no es deseable debido a los errores que estos tienen. Adicional, se indica que los países desarrollados deben bajar su crecimiento para que así el medio ambiente y los recursos naturales se equilibren. Como conclusión, este informe se explica el modelo formulado matemáticamente para alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas que toda la población, basándose sobre todo en la satisfacción de vida como el nacer. Ahora veremos los modelos alternativos entre la utopía y la esperanza. ¿Cuáles son las vías que se han planteado para superar las crisis ambientales? La propuesta no se pasan de ser unos principios generales de organización y no unos modelos determinados por una acción social coordinada. En el segundo informe del Club de Roma, como ya lo mencionamos anteriormente, es un desarrollo orgánico y depende de una planificación centralizada. Una de estas condiciones es reducir las inmensas distancias que separan a los países industrializados de los países más pobres. El tercer informe del Club, pues como ya lo dijimos, no tuvo muchos resultados, pero trata de reducir las distancias. Para Toller, una crisis ambiental significa la quiebra total de la industrialización. Un discurso de Garrett iba dirigido a los que acumulaban el poder y la riqueza. La única alternativa política de la crisis mundial era la descentralización de las decisiones y en consecuencia la producción específica del tribalismo y la postindustria. La vida silvestre es una necesidad, como lo plantea Muy, y no depende necesariamente de las necesidades del desarrollo humano. Otras tendencias se basan en la esperanza de la anarquía como única salida de las crisis del presente. Cooper dice que sus ideas se basan en la condición de la felicidad humana, no solo podían alcanzarse en las sociedades descentralizadas y autosuficientes. Por otra parte, Riordan define un modelo del futuro. Dice que el futuro depende de la importancia de lo que leemos a la teoría y por tanto la práctica de valor y la económica se fijan de igual manera el comportamiento de la naturaleza. James, hacia los finales de la década de los 70, lanzó una propuesta, la GAI, y propone invertir un papel de dominio en el hombre sobre la tierra y propone la sociedad de la cooperativa ecológica. Goldman propone un modelo inhumano, abstracto y unificador, la carne y la uña del poder, las transformaciones. Murray adquiere un problema ambiental causando un dominio universal del hombre sobre el hombre, algo inconcluso. Por último, se concluye que el ecodesarrollo propone una alternativa que incluya al menos una de estas tres: satisfacción de las necesidades, utilización de las tecnologías, amplia participación de la comunidad, descentralización del desarrollo que se adapte a las condiciones naturales de los ecosistemas. Y otros analistas son más optimistas y dan dan ideas que sean como transferidos a los fondos de guerras para el medio ambiente, salud, luchas y pobrezas. Gracias.